todos y sacando la mugre. Há mais pessoas pelas ruas. É muito evidente a fragilidade das políticas públicas no país. Hicieron un mega paquete de ley. Yo tuve que armar con mi equipo ese mismo mega paquete de ley reformado en poco tiempo. Cuando le dije, estaban siempre apurados. Yo les decía, bueno, primero vos mandaste algo muy complejo. Me dijo, a propósito, para que no lo pudieran tratar. ¡Es una vergüenza! ¡Ellos nos traicionaron! ¡Traicionaron! ¡Ellos traicionaron! La senadora Crexel, Edgardo Cueira. Radano y Carambia. Si yo no hacía algún tipo de concesiones, no solamente con representantes del Ejecutivo, sino también con otros colegas senadores, corría riesgo de no obtener los resultados de anular los temas que a mi criterio perjudicaban a Tierra del Fuego. Lo que hicieron fue una operación, obviamente, para desacreditar mi voto y tiene nombre y apellido. Esto viene de Cristina Fernández de Kirchner. Y los senadores que intentaron, especialmente en el recinto, son todos ultra K. La Constitución da una sola posibilidad de detener a un diputado y es cuando está infraganti delito. Es exactamente lo que estaba pasando acá. Y además hacen abuso de poder diciendo, soy diputado, papá. Papá, soy diputado. ¿Qué me importa que sea diputado? ¿Quién soy? Excelente. Qué placer enorme siempre hablar con usted. Siempre es un placer encontrarlo. Desde el miércoles se empezó a instalar en la Argentina una palabra que hacía mucho tiempo que no se asociaba con la política. Y esa palabra es miedo. Miedo a manifestarse frente a la represión brutal que ejercen las fuerzas de seguridad. Pero también miedo a andar cerca, porque te podían agarrar al revoleo de cualquier manera. Miedo al Poder Judicial. Miedo a caer en el Poder Judicial. Un Poder Judicial que tiene un montón de características menos ser justo. Y ni hablar objetivo y equilibrado. Miedo también de lo que puede hacer un gobierno cuyo mayor capital político ha sido, hasta el momento, amenazar, pero al mismo tiempo ejecutar esa amenaza. El miedo es el clásico recurso de los gobiernos que lo que buscan es despejar las calles, tener las calles vacías para poder implementar planes económicos que generan miedo al desempleo y miedo al hambre. El miedo no puede estar en el menú de la democracia, porque el miedo es el plato que sirven los gobiernos autoritarios. Bienvenidos a QR, así arrancamos. Dijo fue su nombre. ¡Basta! No hizo nada. Boca no hizo nada. Basta, no hizo nada, dijo su nombre. Tirá la mano para atrás. Tirá la mano para atrás. Bueno, muy buenas noches. Saludo, por supuesto, a todo el equipo. Martín, Fer Cerolini, Martín Granowski, Irina Hauser, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, una noche, nos encantaría pensar un programa de viernes, pero la verdad que este viernes no sabe a viernes, sabe a otra cosa, cualquier otro día de la semana, por las cosas que están ocurriendo en este mismo momento, sobre todo con las personas que han sido detenidas por razones que todavía no quedan en claro cuáles fueron. ¿Cuál es la situación ahora de las personas detenidas después de la marcha el miércoles? A esta hora hay 16 detenidos y 17 personas a quienes la jueza María Servini les acaba de conceder la libertad. Estamos hablando ¿Cuántas personas liberadas?
17 liberadas. De 35 que fueron detenidas. Sí, son 33. 33. Los detenidos por a cuento de la movilización de anteayer. Personas que sabemos, algunas que participaban en la movilización, otras que no. Otros que eran vendedores ambulantes, gente que estaba ahí trabajando y que por ahí estaba tratando de irse. Bueno, todavía no conocemos los pormenores de por qué algunas personas están quedando detenidas, pero sí sabemos que el fiscal Stornelli, como contamos ayer, les está imputando delitos muy graves, ¿no? Algunos de los que quedan detenidos sí es porque tienen algún antecedente. Pero, bueno, lo que va a suceder ahora, todos quedan investigados igual, sí. Que los que dejen en libertad no significa que claro, se que terminó haya un la proceso causa. judicial. Claro, es un proceso judicial. Y esta es la gran razón para tener miedo, ¿no? Claro. Hoy vamos a contarles historias de primera mano de familiares que están pidiendo por la liberación de aquellos que fueron detenidos en situaciones como las que ayer les contábamos. Una familia entera de vendedores ambulantes, alguien que estaba hablando con su mamá frente a en la misma situación de la movilización, docente universitario que estaba cruzando una calle, estudiantes que habían ido, porque aquí el tema no estaban ni siquiera participando de una movilización, estaban participando algunos de la movilización en un contexto y con una tensión lógica de las situaciones que se están viviendo, porque hay gente que está yendo a protestar porque su calidad de vida está siendo afectada por las políticas del gobierno. Entonces, una movilización de estas características siempre tiene muchísimas tensiones. Muy distinto a lo que ocurrió, con las personas responsables eventualmente de prender fuego a un auto. Después vamos a hablar sobre esto en concreto y otros hechos de violencia, otros hechos incluso de cierto vandalismo que vamos a repasar. Quiero reparar, antes de seguir charlando con Irina, en nuestra portada de hoy. Después vamos a repasar las portadas de la semana como hacemos habitualmente los viernes. Pero presten atención. Gran trabajo de Mache González para sintetizar la escena. ¿Quiénes tienen miedo? Bueno, tiene miedo una jubilada, pero también tienen miedo los jóvenes, tienen miedo los obreros, los laburantes, y tienen miedo, puede ser un docente, puede ser una médica. Esta es la escena de la Argentina de hoy, es una palabra, insistimos, que con la política no se asociaba hace mucho tiempo. ¿Qué más, Irina? Mira, estaba mirando, buscando las razones de por qué algunas personas quedan detenidas. Hay una planilla que está circulando en el Poder Judicial, en la justicia, ¿no? Sí. Sobre este tema. Y, por ejemplo, uno de los detenidos dice, ataca moto. Andás a ver qué es ataca moto, ¿no? Tira piedra. Pero no hay un tirapiedra, hay 1, 2, 3, 4, 5... 6. ¿Cuántas veces escuchaste tira piedra? Sí. ¿Cuántas las podés probar? ¿Las van a probar? ¿No? Porque es la pregunta que siempre se plantea en estos casos. ¿Son las personas que están imputadas las que verdaderamente tiraron piedras? Claro, evidentemente algo se anota en las razones por las cuales la Fuerza de Seguridad detienen a alguien. Después eso hay que probarlo y hay mucho registro fílmico que muestra que cazaron personas al voleo. Quiero agregar algo más, que ayer lo mencionó Irina. Y me parece que no nos detuvimos lo suficiente sobre el tema. El fiscal Stornelli basa parte de su acusación, ¿está bien decirlo así? Sí, su imputación. De su imputación es lo mismo. En lo que dice el comunicado de la oficina del presidente. ¿Qué es la oficina del presidente? Es una cuenta en una red social. No es una oficina dentro de un organigrama en términos institucionales. Es una red social que manejan algunos colaboradores del gobierno o algunas personas que están trabajando para el gobierno. Eso es la oficina del presidente que dice y acusa de actividad terrorista y que eventualmente se está llevando adelante o que quisieron hacer un golpe de Estado. Eso es uno de los argumentos o una de las bases de la acusación de un fiscal. Sí. Lo cita completo, encima ni siquiera es un comunicado, porque eso es un posteo. Que lo podemos ver, el posteo de la oficina del presidente. Mirá, ¿ves? Porque ni siquiera tiene formato de comunicado, ¿no? La oficina del presidente felicita a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentado contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina. A ver si entendemos que esto no es una oficina, no es un organismo institucional, que esto es una cuenta en una red social que dice que hay un intento de golpe de Estado y el fiscal toma esto
y sobre eso construye, o con esto y otros elementos, construye efectivamente una acusación. Esta es la gravedad de lo que se está viviendo en este momento en la Argentina. Insisto, nos encantaría hacer un programa de viernes en QR. También tenemos ganas de otro tipo de vida cotidiana, de otro día a día, pero no es un viernes. Esto es una jornada, es un continuado, digamos, de situaciones que hay que estar advirtiendo en este sentido, porque lo que está en juego eventualmente son los resguardos y las garantías de personas que tienen derecho a manifestarse contra políticas de Estado que atentan eventualmente contra su calidad de vida. ¿Qué más, Irina? Sigo mirando las razones. Uno dice pega a policía, otro dice bici, bueno, puede ser la persona que estaba acusada de quemar una bicicleta. Patea a policía. Bueno, esto de agredir a los agentes es muy habitual que aparezcan los partes policiales. Y aclaremos eso. Sí. Estas imputaciones, así como aparecen acá, es lo que dice el acta de la policía, ¿no? Después hay que ir a probarlo. Sí, claro. Entonces, mientras dura la sospecha, deciden algunos dejarlos detenidos. Esto es lo impactante, ¿no? ¿Dónde están detenidos en este momento las personas que permanecen detenidas? Bueno, algunos están detenidos en cárceles federales desde hoy a la madrugada. Ya hay personas trasladadas a cárceles federales. A Marcos Paz y al penal de Ezeiza. Algunas de ellas son las que están siendo liberadas, que fueron indagadas ayer. Sí. Y están mandando a otros también a penales. Es posible que los manden a algún otro penal además de Marcos Paz. En principio me figuran Marcos Paz y Ezeiza, pero pues, podía ser que los mandaran a algún otro también. Aclaramos, Irina está trabajando en vivo, recibiendo información en este momento, porque esto está pasando ahora. Ahora en Comodoro Pi hay abogados y abogadas, hay familiares que están pidiendo que se respeten las garantías procesales de las personas que fueron efectivamente encarceladas al voleo por una enorme cantidad de situaciones que hemos visto. Vamos a compartir un mensaje también en redes sociales de la vicepresidenta de la Nación, de Victoria Villarruel, que publicó el siguiente mensaje. Hoy presentamos ante el juzgado de la jueza Servini de Cubría, la jueza que está llevando la causa, nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace 2 días. Se terminó el país de los violentos, quien comete un delito debe responder. Bueno, todos estamos de acuerdo respecto a esto último, eso está de más decir, ¿no? Aquí la pregunta es, bueno, ¿qué delitos se configuran? ¿Qué elementos hay para probar eso? ¿Y cuánto hay de una escena montada para generar miedo en la sociedad para que no se discutan los planes económicos? Ahora vamos a volver sobre esto. ¿Qué implicancia tiene esto? Tengo algo para decirte sobre esto, que es que la jueza María Servini la aceptó a Villarroel como querellante. Ayer contábamos que había difundido un primer comunicado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diciendo que ella iba a ser querellante. Pero claro... como ministra de Seguridad. Como ministra de Seguridad, sí. ¿No? Ella decía, nos vamos a presentar como querellantes. ¿Qué es ser querellante? Perdóname, bueno, ¿qué implicancia tiene? Querellante es la víctima. Es la víctima que tiene derecho a participar de la causa y además a impulsarla, a proponer medidas, a acceder a la investigación y como víctima, porque eso es el rol de querellante, sí. a ejercer una forma de acusación. Bien. Es esto, bueno... Primero lo dice Bullrich, el Ministerio de Seguridad se quiere presentar como querellante. Claro, después se avivan de que no les convenía, porque si son querellantes, y además se debe haber armado algún lío con Villarroel, si son querellantes no iban a poder meterse en la investigación, en la recolección de las pruebas. Claro. El manejo de las pruebas. Teniendo en cuenta que fueron en general las fuerzas federales las que estaban en Claro, no, y porque además las investigaciones en Comodoro Pi suelen tener como auxiliares de investigación a la Policía Federal para algunas cosas, a la Gendarmería para otras, a la Prefectura. Que son las que generaron las detenciones. Que además son las que generaron... Bueno, pero van a poder hacer eso. Vamos a ver a quién convoca Stornelli para hacer esta investigación. Sí. Que no sabemos hasta qué punto va a ser una investigación o qué va a hacer, ¿no? Porque esto es delicado. Es el propio Ministerio de Seguridad el que va a tener un pie bien adentro de la investigación de sus fuerzas de seguridad y la vicepresidenta, como presidenta del Senado, por los aparentes daños que se provocaron al edificio, digamos, como querellante. Sí. Esto significa, el gobierno está dentro de la causa, por todos lados. Bien. Ya hay una cifra, ¿no? 130 millones de pesos creo que es lo que calcularon como daños, eventualmente para cobrárselo a quienes
luego puedan comprobar que son responsables de esos daños efectivamente. Habló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una señal colega. ¿Por qué hago una pausa? Porque a veces da la sensación que hay varias vocerías, ¿no?, del gobierno, no solamente la de Manuel Adorni. Y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a la agresión de las fuerzas de seguridad sobre diputados nacionales de esta manera. Este es el primer elemento de provocación. En primer lugar, porque justamente la Constitución da una sola posibilidad de detener a un diputado, y es cuando está infraganti delito. Que era un delito que es estaban cometiendo. Exactamente lo que estaba pasando acá. Y además hacen abuso de poder diciendo, soy diputado, papá. Papá, soy diputado. ¿Quién me importa que sea diputado? ¿Quién sos? ¿A quién te comiste? Soy diputado, papá, dice la ministra. ¿Cuál es el argumento de la ministra? A ver si entiendo bien. Irina dice, bueno, las fuerzas federales o las fuerzas de seguridad tenían una misión, se les había dado una orden y los diputados estaban impidiendo eventualmente esa orden. Eso es lo que dice el Ministerio de Seguridad. Eso es lo que estaba planteando ella, ¿no? Sí. Que estaban entorpeciendo la tarea de las fuerzas de seguridad. Había un grupo de diputados y diputadas en medio de la avenida, ahí en las puertas del Congreso, que suelen bajar cuando hay una movilización, diputados de Unión por la Patria, que lo que hicieron fue armar un cordón que quedaba enfrentado a un cordón que venía caminando de la prefectura, sí, y adelante iban 2 policías federales con un megáfono. Las imágenes son muy claras y se ve que los diputados y las diputadas se acercan y no prepotean, no agreden, no, van a hablar, dialogan en lo que uno se da Porque cuenta. sabían que las fuerzas de seguridad estaban yendo a desalojar el sector de la avenida Entre Ríos en ese momento frente al Congreso donde había manifestantes. Había manifestantes, no era una enormidad, pero esa calle estaba cortada por las propias fuerzas de seguridad, ¿no? Había algunos. O sea, querían despejar el perímetro. Sí, querían despejar. La verdad es que el objetivo que vimos claramente es que no solamente quisieron despejar la calle, quisieron despejar la vereda y quisieron despejar la plaza. La zona, prácticamente, todo, claro. Y lo lograron, ¿no? Vos sabés que hoy una de las mujeres. La esposa de uno de los vendedores que había quedado detenido, me decía, yo me quise quedar, nosotros pusimos el puestito en la vereda, sí, justamente porque sabemos que no hay que estar en la calle. Claro. Claro, pero ¿qué hizo? Esto es lo que, perdón, Iri, esto es lo que estábamos contando. Allí están diputados y diputadas, esperando que llegue la avanzada policial, con clara actitud de dialogar, no hay ni prepoteo físico, ni prepoteo verbal, y directamente arranca la agresión con gas pimienta sobre diputados y diputadas. Que evidentemente tienen una legitimidad para hacerle algún planteo a una fuerza de seguridad que está yendo a reprimir, pero que no lo hacen de mala manera, no lo hacen de manera violenta. Bueno, ahí está la escena a la que Bullrich se refería, que básicamente que no tenían nada que hacer allí diputados y diputadas. ¿Se ve cómo les tiran el gas a la cara? Sí, no hay dudas de esto, ¿no? No claramente, en una escena que realmente de violenta no tenía nada. Sí. Este fue el primer episodio de violencia que hubo frente al Congreso y que lo inició la Fuerza de Seguridad. Este es el primer episodio, claro. Al mediodía. Está bien, cerca de las 4 de la tarde. No, un poquito antes de las 4 de la tarde. Ah, tenés razón. Fue antes, sí. Y todo después, como si hubiera sido la campana de largada, digamos, ¿no? La señal de largada. Y después empezaron a buscar a la gente que se aproximaba a las vallas. Sí. El Congreso estaba vallado. Viste que Patricia Bullrich dice, querían atacar al Congreso. Era imposible atacar al Congreso, porque el Congreso estaba vallado. Claro. Sin embargo, a esa gente era la que iban a buscar. Este gas que utilizan es muy dañino. No es el viejo gas pimienta o lacrimógeno que conocíamos. Es un gas que produce heridas en la piel, que trae problemas respiratorios. No es lo mismo que utilizaban siempre. Hay organismos que lo están cuestionando como incluso elemento de tortura, algo sobre lo que la justicia todavía no se ha expedido, pero esto está planteado. A ver, lo que estamos viendo aquí es una imagen en vivo que generan nuestros cronistas, nuestro equipo técnico de A24 en Comodoro Pi. Fíjense que no pueden avanzar. Aquí tienen delante un cordón policial que le impide llegar
hasta un sector donde hay hay familiares, hay militantes, hay abogados y abogadas que también tienen una valla por delante frente al edificio de Comodoro Pi. ¿Qué está pasando ahora en Comodoro Pi, Irina? Bueno, en Comodoro Pi están empezando a notificar las excarcelaciones. Hay gente que estaba detenida en Comodoro Pi. Vos antes me preguntabas dónde estaban. Los que fueron indagados hoy están en Comodoro Pi, estaban ahí en la alcaldía de Comodoro Pi. Sí. Con lo cual, hay gente detenida que va a salir desde Comodoro Pi. Los que les concedieron la libertad, ¿no? Y hay gente que no, que está en los lugares de detención. ¿Qué es esto que estamos viendo? Bueno, esto es una imagen de adentro de Comodoro Pi. Hubo un momento en que no dejaron pasar más a nadie, pero ni a un abogado ni abogada, ¿eh? Bloquearon la entrada y tenés ahí a toda esa custodia policial y, como ves, todo el alrededor vacío porque no hay nadie. Esto es el hall de Comodoro Pi. Un operativo para 30 personas que fueron detenidas al voleo en el marco de una movilización. Le abro la palabra a Fer y a Martín también para que se sumen. Yo no recuerdo una situación de estas características, o mejor pregunto, si uno ve esta escena dentro de Comodoro Pi, pónganle ustedes el título, juguemos, a ver a quién están eventualmente cuidando o a quién están procesando en Comodoro Pi, cuál es la persona sobre cuya detención se monta todo este operativo. Pensemos, ¿qué delito puede haber cometido eventualmente? Miren la escena. Sí, Fer. No, yo le quería preguntar a Irina, en el caso de la jueza de Servini de Cubría, que con el tema de derechos humanos es una persona muy respetada, si hubiera liberado a los presos, por ejemplo, en el día de ayer o hoy temprano, ¿el fiscal Stornelli lo podría haber apelado a la Cámara? Digo, es más difícil que la Cámara se reúna el fin de semana, ¿es cierto eso? Sí, es cierto, pero hubiera sido un poco burdo que el fiscal apelara en este caso. Esperando, sí. Se puede esperar de cualquier cosa de Stornelli. No, es lo que decíamos ayer. Sí, por supuesto, son excarcelaciones. Yo insisto, lo que le decía antes a Pablo, no es que acá la gente deja de tener un proceso judicial, ¿no? Acá la gente tiene una causa encima por delitos graves. No, pero si fuera un acto de terrorismo real, porque si el que lo escribe se lo cree, tendría que decir, bueno, si es un terrorista no lo liberes. ¿Entiende lo que digo? Es un disparate, pero bueno. Es que es un disparate. Y bueno, estamos viendo que la jueza está atendiendo por lo menos a las situaciones que son... pero una Cámara podría reunirse el fin de semana por este tema, eso pregunto. Si habilitan la feria judicial, podrían. Sí, claro que sí. A ver, yo quiero que empecemos a recorrer el camino de las personas que están efectivamente detenidas y las imágenes que hemos conocido, el gran trabajo de cronistas, de distintas señales, de distintos medios, reporteros gráficos, siempre tan valioso el trabajo de reporteros gráficos cuando se trata de abusos de fuerzas federales. Y quiero que arranquemos con el testimonio de Orlando Morales. ¿Quién es Orlando Morales? Bueno, es el colega de Cadena 3 que estaba utilizando el móvil que se dio vuelta y se prendió fuego. Morales lo llamaron de distintos medios, incluso algunos medios que estaban esperando que Morales cuente las cosas más siniestras que le hayan pasado para seguir trabajando la idea de lo grave de lo que efectivamente ocurrió. Este episodio tenía que narrar Morales. ¿Para qué? Bueno, para retroalimentar la idea de que lo que había ocurrido no era una protesta legítima, en el derecho a la protesta que todos y todas tenemos en función de políticas económicas, políticas sociales, sino que en realidad el objetivo era este tipo de vandalismo, el objetivo era impedir que el Congreso funcione y eventualmente construir la idea de un golpe de Estado. Ahora, escuchen con atención lo que dijo Orlando Morales en reiteradas oportunidades, pero en esta en particular. Había 3 móviles de radio, el mío y 2 más, 2 móviles de canales, y fuimos nosotros, aprovechamos para sacar los autos de allí porque ya se habían retirado. Los otros 2 colegas sacaron el auto y cuando yo voy a salir, yo veo que vienen todos corriendo. Le digo, vienen a tirarle de nuevo a los gendarmes y al camión hidrante. Yo me pongo detrás del móvil, porque para cuidarme de las piedras, porque tiraban. Y cuando llegaron al móvil se pararon de golpe, empezaron a arrojar piedras todo, y uno dice, demos vuelta el auto, así como te lo cuento. Y yo le digo, no, por favor, le digo, es el auto mío, le digo, ya lo estoy por sacar, no, correte que te bajamos, lo vamos a dar vuelta. Y lo damos vuelta y lo dieron vuelta, lo pusieron de costado, lo pecharon y lo dieron vuelta. Así como yo te cuento, así fue todo.
Ahora, le tocó el auto mío porque yo quedé. Si hubiese salido antes, le tocaba al otro móvil. La verdad que no sé qué decirte. Yo he sacado fotos, tengo videos, pero si te digo que vi a algunos de los que estaban ahí que en el hecho con la cara descubierta, no, estaban todos con la cara cubierta. Una aclaración, si uno piensa en líneas editoriales, Cadena 3 no es necesariamente una línea editorial que refleja las protestas de las organizaciones que se movilizaban. Pero con mucha honestidad intelectual, Orlando dice, no, las organizaciones estaban ahí. Es más, lo dice en una entrevista donde estaba la propia ministra Patricia Bullrich escuchando, que en algún momento habrá dicho, no, pero yo esperaba que dijera otra cosa. Las organizaciones estaban allí. Cuando aparecen los tipos que van a dar vuelta el auto, las organizaciones se corren para dejar en evidencia que no son las organizaciones, que no está dentro de su intención generar ese tipo de violencias. Y dice Orlando Morales, yo cubrí un montón de movilizaciones y uno se va dando cuenta, esto es cierto, uno se va dando cuenta qué tipo de personajes aparecen dentro de una marcha cuando tienen la intención de generar este tipo de líos, es decir, infiltrados. Y eso es lo que fue narrando Morales. Miren esto que registró, muy valioso, un fotógrafo de La Nación, Hernán Centeno, fotógrafo de La Nación, que tiene una secuencia de fotografías que muestran algo impresionante. Aquí lo estamos viendo. ¿Lo estamos viendo en la pantalla o lo tenemos aquí atrás? Miren lo que muestra. Muestra a alguien que efectivamente venía, en cualquier otra imagen, era alguien que venía a hacer algún disturbio de los encapuchados. Podemos, a ver si podemos repetirla y con un poquito más chico, pero así está bien. Es alguien que venía con la caracterización, el estereotipo de alguien que estaba revoltoso, si ustedes quieren, que estaba agitando en una movilización, cara tapada, etcétera, etcétera, que en un momento va hacia la línea de las fuerzas de seguridad, le abren efectivamente la reja y lo reciben con una palmada en el hombro. Yo no sé qué pasó ahí atrás, si lo molieron a palos, si lo interrogaron, parece que no, parece que en realidad alguien le estaba diciendo buen trabajo. Bueno, de esto hay un montón, Entraba con familiaridad y además en las imágenes que vimos del momento en que vuelcan el auto, ¿vos ves algún agente de seguridad aproximándose con desesperación para frenar lo que estaba pasando? No hay nadie. Para evitar la escena. No hay nadie. Porque había 4 o 5 personas, 6 personas frente a la cantidad, un ejército de fuerzas de seguridad. Pablo, Irina, digo, o es alguien plantado, que veíamos recién y los que quemaron el auto, o es un caso muy veloz de resocialización. El tipo pasa de terrorista a fuerza del orden en un segundo y por eso la palmada. Puede ser. Una de las dos vías. Todo puede pasar. Y no hay otra posibilidad. Todo puede pasar. Uno se inclinaría más por la primera. Bueno, antes de irnos a la mesa y charlar con familiares de personas que están detenidas y que nos cuenten las circunstancias en las que fueron detenidas, 2 cosas. No olvidar nunca que estas cosas ocurren para tratar de disciplinar a una sociedad que está tratando de protestar frente a políticas económicas determinadas. Se los planteo de otra manera. Les hago una pregunta. Insisto, si ustedes están del otro lado, con alguna duda respecto de qué es lo que pasó, si efectivamente hubo violencia tratando de que no funcione el Congreso. Cuando se votó la moratoria que ahora se quería eliminar, ¿cuánta represión recuerdan en las puertas del Congreso Nacional? Cuando se votó, por ejemplo, la asignación universal por hijo, piensen en el sentido, es decir, otorgar derechos. ¿Cuántas movilizaciones había por fuera y cuánta represión fue necesaria para que trabaje el Congreso por esos temas? Para la recuperación de los bienes del Estado enajenados durante la década del 90, para la recuperación de YPF, de Aerolíneas Argentinas, de AISA, ¿cuánta represión recuerdan en las puertas del Congreso o en los alrededores del Congreso? No las recuerdan porque ese tipo de políticas tenían otra dirección y no estaban identificadas como lo que iban a generarle desempleo, hambre, mal pasar a las sociedades. Cuando lo que queda en las calles después de determinado tipo de sesiones son cartuchos de balas de goma o cartuchos de gas lacrimógenos porque algo de lo que se estaba discutiendo en el Congreso no sienta bien. Hay un grupo de pibes y pibas entre 19 y 20 años que producen piezas audiovisuales, una productora audiovisual. Se viralizó mucho lo que vamos a ver a continuación, pero quiero reforzar, son pibes y pibas que salieron del colegio secundario hace un ratito nada más. Hablamos durante la jornada de hoy, porque insisto, se vio mucho en redes, que es casi el lenguaje natural de los pibes y las pibas en este tiempo. Les preguntamos
de qué manera habían generado lo que vamos a ver a continuación y nos contaron efectivamente esto. Les pedimos autorización además para compartirlos con ustedes. Son pibes y pibas que bajo el nombre de Shock Argentina produjeron esto que nosotros queremos compartir aquí en QR. El Senado inició este miércoles el debate del paquete de reformas a pedido del oficialista Partido de la Libertad Avanza. Quieren vender nuestra Argentina, nuestro país, que lo hemos hecho nosotros de joven. La patria no se vende. Una senadora está pidiendo una embajada. Es una vergüenza. Ellos nos traicionaron. Ellos traicionaron. Camau Espina. Senadora Crexel. Edgardo Cuellar. Radano y Carambia. Si alguno quiere retirarse para ir a chequear la situación, puede hacerlo tranquilamente. Están recibiendo como unos hijos de puta porque son los cagones cuando ven el pueblo en la calle. Nos atacan ellos, nosotros defendemos nuestro derecho. Mira, soy jubilado. Gano el mínimo. Cobré ayer, me fui a la carnicería, gasté todo. Es una mierda, una mierda. Estos están regalando la Argentina, se llevan la plata y al pobre no le dan nada, y menos nosotros los jubilados. Y vienen y nos cagan a par, nos echan, se creen que son los dueños ellos. Los dueños somos nosotros. Así que yo, viva Perón, soy Juan Domingo, saludo a todos los que estén escuchando y vengan acá. Vengan, Meruquín, acá. No me voy a ir. No me voy a ir. ¡Puta! ¡Se está metiendo la patria acá! ¡Y ustedes nos quieren pegar a las mujeres de los jubilados! ¡Mierda! No, no me voy a ir. Voy a quedar ahí. Ya soy vieja. Quiero morir peleando por mi Argentina. Y vos andate a la puta que te parió. Mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Estamos con Elena Valenzuela, mamá de Diego Gómez, que es uno de los pibes que está detenidos, que fueron detenidos en la manifestación contra la ley. Ay, perdón, Facundo Gómez, mil disculpas. No, Elena, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien. Quiero contar que iba a venir también Alan Juárez, que es hermano de Camila Juárez, que fue detenida, una alumna, una estudiante de la UNSAM, pero que se quedó con su mamá porque su mamá está en Comodoro Pi esperando novedades, que es donde estamos en vivo, de tanto en tanto iremos a compartir imágenes, pero estaba muy angustiada la mamá, entonces Alan decidió quedarse con su mamá. Elena, ¿en qué circunstancia fue detenido Facundo? Yo estaba hablando por teléfono con él porque hacía un ratito, no demasiado... O sea, él se fue a la plaza, a la manifestación más o menos a las 5 de la tarde, si mal no recuerdo, pero no mucho antes de eso. Y en un momento yo lo llamé por teléfono y yo veía ya que la zona de Congreso ya estaba totalmente libre, digamos, ya la habían vaciado. Con la represión ya la habían vaciado. Bueno, me atiende, hablo con él y mientras estoy hablando con él, empiezo como a notar que no era fluida la conversación, algo estaba pasando, como cuando alguien se distrae porque alguien le habla. Sí. Y hay como ruido, ¿no? Pero no era ruido de gente, no había nadie. Él estaba, creo que, sentado frente al Congreso en la vereda de la plaza. En la vereda de la plaza, sentado frente al Congreso. O sea, ¿hablando con vos por teléfono? Por teléfono, sí. Bien, y por línea, o sea, no por WhatsApp ni nada, por línea. Bueno, en eso que empiezo yo a escuchar estos
ruidos, digamos, por llamarlos de alguna manera, la comunicación se corta. Automáticamente. Yo, hola, hola, hola. Nadie respondía, hola, hola, hola. Nadie respondía, corto. Vuelvo a llamar. Inmediatamente, no me atiende nadie. Corto, vuelvo a llamar. No me atiende nadie. Corto, vuelvo a llamar. ¿Sonaba el teléfono? Sí, el teléfono llamaba, sí. Sí. No me atienden. Me atiende un hombre. Hola, yo en la confusión dije, hola, Facundo. Sí. Facu, quiero hablar con Facundo. No soy Facundo, me dice. Le digo, bueno, pero quiero hablar con Facundo, ¿qué pasa? Entonces me dice, a su hijo lo detuvieron por averiguación de antecedentes. Digo, pero ¿cómo por averiguación de antecedentes? Déjeme hablar con él. Si yo recién estaba hablando con él. Claro. Entonces, me dice, no se preocupe que ya lo... me dice, perdón. Me dice, porque él estaba en un lugar que no debía estar. Esta fue la respuesta de esta persona. En eso, que esta persona dice eso, la voz de mi hijo grita, yo no estaba en ese lugar. Bueno, y entonces me pregunta este hombre... ¿Vos reconociste su voz? Sí, claro, porque estaba cerca, sí, claro. Y además reconozco la voz de mis hijos. Entonces, me dice, ¿y usted quién es este hombre? Soy la madre, le digo. ¿Me deja hablar con mi hijo? Y entonces me dice, no, ahora no. Cuando termine la averiguación, no sé qué, bueno, que me llame. Bueno, quédese tranquila, no sé, algo así me dijo. Y eso fue todo. Ahí se cortó. ¿Y cuándo volviste a saber algo de Facundo? Y digamos que casi inmediatamente. Porque, o sea, no inmediatamente en un tiempo, pero sí en esa misma noche, porque ya dije, bueno, listo. Acá lo único que se puede hacer es empezar a averiguar a través de números, conseguir números de derechos humanos, de defensoría, y así fui armando toda una red, incluso con gente amiga mía, con gente amiga de mis hijos y con amigos de él también, como para que se pudiera conseguir alguna información. Y creo, no recuerdo mal, sí, lo primero que hice fue comunicarme con la gente de derechos humanos. Me pidieron el nombre de él, se los di y me confirmaron que estaba detenido. Lo que no sabían era en dónde, creo, algo así. Me averiguaron en dónde estaban o qué era lo que iban a hacer, porque en principio estuvieron dentro de unos camiones. Creo que eran unos camiones que... Me parece que como que los carros de asalto cambiaron, puede ser, no lo sé. Yo vi unos camiones negros, tipo jaulas ciegas. Es que los convirtieron, claro, los deben haber convertido en celulares, ¿no? Ese es el claro. Tal cual. Entonces, ¿y cuánto estuvo en esos camiones, sabés? No, un rato, ponerle desde, supongo que las 6 de la tarde más o menos, hasta que los llevaron a... supongo que es una penitenciaría en Lugano. ¿A Lugano? A Lugano. A Lugano, que es la Policía Federal, eso. Sí. Ok. Es Policía Federal. Bueno, ¿Y lo llevaron a qué hora? ¿A la noche? Sí. Yo no sé exactamente la hora, pero esto entre una cosa y otra, si esto comienza... en realidad yo estaba hablando con él a las 8 de la noche. Tengo tengo el registro en el celular. Pero perdóname que te interrumpa. A él no lo dejaron hacer ni siquiera una llamada, entonces no, pues lo que vos estás contando es que vos llamaste. Yo llamé, y primero, me parece, doctora Hauser, usted dirá, digo, hay derecho a hacer una llamada, pero además la averiguación de antecedentes, según tengo entendido, no existe como forma constitucional. No, porque en democracia uno puede estar sin... Bueno, pero igualmente, si realmente... Por más que si le dijeran averiguación de antecedentes, está muy lejos de lo que le pusieron después. Terrorista, mucho menos. La averiguación no existe, pero es una pavada. Hoy, ¿dónde está Facundo? No, pero es inconstitucional. No, perdón, no es una pavada. Es inconstitucional detener a alguien por averiguación de antecedentes. Entiendo, pero si estuviera grabada la declaración del policía mismo, libera a la persona. Claro. Porque además lo dijo por estar en el lugar que no corresponde. En el lugar donde no debía estar, como si fuera que un tutor. Bueno, pero... Estaba junto a una valla.
Estaba junto a una valla él, ¿no es cierto? Yo, no, verdad que no sé. Yo estaba mirando en ese momento por C5N lo que estaba pasando y era justamente frente ahí en el sector del Congreso. Es más, yo vi como a un muchacho, a un hombre, no sé qué edad, se lo llevaban entre 20 policías, entre mujeres y hombres. O sea, realmente esto es querer mostrar que lo que hay que hacer es esto, es adoctrinamiento, no hay que salir a protestar, no hay que defender sus derechos. Elena, ¿dónde está Facundo ahora? Facundo ahora está en Ezeiza. ¿Lo llevaron a Ezeiza? ¿Lo trasladaron a Ezeiza? Los trasladaron por varios lugares, lo pasearon. ¿Qué edad tiene él? 31. Tiene 31. ¿Y el teléfono va con él o el teléfono desapareció? No, el teléfono está con él. Pero, perdón, Ezeiza es la cárcel de Ezeiza, no es una alcaidía. El penal de Ezeiza es parte del Servicio Penitenciario Federal. No es una comisaría, no es una alcaldía. No, ya lo sé. No, pero es por el eso, penal de Ezeiza, sí. Por eso digo, él pasó por varios el miércoles, perdón, pero por ahí estoy un poco bien, perdida. Elena, no, es que lo llevan primero a alguna cosas. seccional. Mira, Elena, te quiero decir, mientras vas haciendo el relato, uno no puede dejar de ponerse en el lugar. Es intransferible lo que viviste y lo que seguramente vive Facundo, pero uno no puede dejar de pensar en un ser querido atravesando por eso. Estaríamos igual de nerviosos y además en el intento de reconstruir un relato que de punta a punta es sumamente angustiante, así que tranquila. Gracias. ¿Facundo solía ir a movilizaciones? ¿Le había pasado esto alguna vez? No, esto no le pasó jamás y Facundo fue a muchas manifestaciones porque nosotros somos de ir a manifestar cuando no estamos de acuerdo con algo, pero también vamos a manifestar cuando estamos de acuerdo con algo. Entonces sé de muchas manifestaciones en las que nunca ha pasado nada y en las que han sido fiestas que hemos realmente disfrutado. Yo sé el peligro que se corre yendo a una manifestación. Yo no fui bueno, verán por cómo estoy y estaba con mucho dolor de cabeza el miércoles, no estaba en condiciones de ir. Por eso él se fue solo. Yo he ido con mi hijo a muchas manifestaciones, he ido con amigos de ellos. ¿No tuviste suerte que rápidamente te confirmaron dónde estaba? Porque generalmente cuando la gente va acompañada, si a uno lo agarran, el otro sabe qué pasó, pero claro. en tu caso... No, en este caso no. No, pero es probable también que hubiera ido Elena también a... Claro. Se lo hubieran llamado, sí, sí como pasó. le pasó a otra gente, sí, claro. Sí, familia, sí. Y bueno, entonces lo llevaron de Lugano, perdón, lo llevaron a Comodoro Pi al otro día, con la versión de que en Comodoro Pi le iban a tomar indagatoria y declaración y los iban a dejar salir. Yo ya un rato antes creo que ya había empezado a escuchar la posibilidad de que le querían pedir prisión preventiva. Y yo dije, si les quieren pedir prisión preventiva es porque acá hay un delito penal, porque si no, no tendría sentido. Esa averiguación de antecedentes, declaración de lo que pasó, de lo que vivieron. Claro, le están imputando un delito ya concreto, dijiste vos. Es que no sé si ya está en realidad están armando la causa. Sí, el fiscal imputó y la jueza tiene que evaluar. Claro, la jueza tiene que evaluar, sí. Exactamente. En realidad, perdón que te interrumpa, lo que vos decís creo que es lo que está pasando. Están armando la causa. Claro, pero le están armando la causa, es literal. Pero más bien que le están armando la causa, de esto no hay ninguna duda. Bueno, lo llevaron cuando llegan a Comodoro Pi. Incluso hay un amigo de Facundo que lo estuvo esperando todo el tiempo para acompañarlo en la salida. Y bueno, resulta que como a las, no me acuerdo ni qué hora, ya tarde, no les toman declaración, o por lo menos no a todos, no sé bien. Perdón, cómo esto fue. anoche. Esto anoche. Esto anoche, sí. En Comodoro Pi. Ya iba un día y pico. Ya iba un día y pico anoche. Claro. Del miércoles a las 8 de la noche hasta anoche era más de un día. Sí. Más de 24 horas ya. Claro. Y que los trasladaban a La Valle, o sea, al tribunal, al Palacio de Tribunales. Claro, sí. A la alcaldía 28. Sí, exactamente. Bien, bueno, resulta que en la madrugada, o sea, hoy, los trasladan a Ezeiza. Ayer no hubo declaración, no salió nadie. Todo con el verso de que, bueno, sí, les tomaban declaración y salían. Siempre fue el mismo discurso.
Bueno, eso, ahora está en Ezeiza. Yo hoy pude hablar con él. ¿Por qué? Porque están en lo que es como un sector de que es la entrada, digamos, entendería yo. Sí, es el pabellón de ingreso. Bueno, es el pabellón de ingreso. A ver, ¿es la primera vez que vos pudiste hablar con Facundo desde que lo Claro, detuvieron? desde que se cortó la comunicación, hoy pude hablar. Recién hoy. Recién hoy. ¿Y cómo estaba? ¿Qué te Sí, dijo? está bien. Lo que pasa es que yo le pregunté si lo habían golpeado y qué sé yo, él me dijo que no. Ahora, para mí esto es relativo. A lo mejor no me lo quiere decir a mí, pero a lo mejor lo declara o digo, no lo sé. Es un comentario... Relación madre-hijo. Sí. Típica, claro. Está bien. Y ¿Cuál es tu mayor miedo, Elena? que siga este gobierno. Eso. Que sigamos viviendo así. Ese es mi mayor miedo. Quiero sumar a la conversación a Diego Morales. Diego es director de litigio y defensa legal del CELS. Estamos vía Zoom. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Soy Pablo Caruso. Quiero contarte que estoy con todo el equipo de QR y además estoy con Elena, que es la mamá de Facundo, un joven detenido que ahora está en Ezeiza, en el penal de Ezeiza, a quien detuvieron porque estaba hablando, mientras estaba hablando con su madre, insisto que está aquí, lo detuvieron y alguien le dijo por teléfono a Elena que era por averiguación de antecedentes y porque estaba en un lugar en el que no debía estar. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Lamentable esta situación, ¿no? Diego, gracias. Sabemos que estás en pleno trabajo, en la representación que siempre hace el CELS en estas situaciones. ¿Qué estás observando? A ver, ¿cómo caracterizarías lo que está pasando, estas detenciones? Bueno, estamos bastante preocupados porque ya desde el mes de diciembre estamos viendo este tipo de reacciones del gobierno nacional con relación a la manifestación social. Y esta protesta sucedió algo muy parecido a lo que estábamos viendo en tantas otras protestas, ¿no? Vinculadas a manifestaciones públicas asociadas a discusiones en el Congreso, ¿no? Si recordamos un poco, a las 13 del día 12, del día miércoles, empieza una reacción de las propias autoridades policiales, ¿no? Que empiezan a arrojar gases y balas de goma sobre los manifestantes. Esto generó las primeras dispersiones. Y básicamente a partir de esas situaciones, luego al par de horas empiezan las primeras detenciones. Y estas detenciones luego empiezan a justificarse en un supuesto intento de golpe de Estado organizado por un grupo que tiene la intención, bueno, de desestabilizar al gobierno, ¿no? Claro, esto nos llamó la atención, salimos a criticar esto, pedimos las liberaciones y ahí el fiscal, en el día de ayer, con las personas ya detenidas, alrededor de 12 personas detenidas en la justicia federal y 23 personas detenidas en la justicia de la ciudad, consideró efectivamente lo mismo que señalaba el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Que detrás de esto hay un intento de organizar o desestabilizar al gobierno y enlistó una serie de delitos, ¿no? Esta es una situación preocupante porque la justicia, en todo caso o en última instancia, debería desarmar, ¿no? Esta estigmatización o estos procesos de criminalización que inicia el gobierno nacional, ¿no? Y todo lo contrario, el fiscal consideró que acá había elementos suficientes incluso para dictarle una prisión preventiva. Diego, déjame Hoy hacerte... nos enteramos... Sí, dale, cerrá, por favor. No, que hoy nos enteramos que la jueza Servini Cubría ordenó algunas liberaciones, pero también mantuvo otras detenciones, ¿no? Diego, y quiero que te dejemos trabajar en la situación en la que estamos, pero déjame preguntarte si hay, dentro de las personas que están detenidas, ¿vos crees que está la posibilidad de que haya alguna de las personas que cometieron los más graves incidentes que se observaron y sobre los cuales el gobierno se montó para la represión y luego para decir que había un intento de golpe de Estado? El auto incendiado, la quema de bicicletas, bueno, todos los episodios de estas características. ¿Alguna de las personas que están detenidas crees que es responsable de todo esto? ¿Hay algún terrorista detenido en este momento en la Argentina? No, terroristas seguro que no, y tampoco personas vinculadas al episodio Cadena 3. Los otros episodios hay que ver la prueba.
al menos el fiscal, eso sí estoy muy seguro, no identifica a nadie de las personas que están detenidas y los vincula con relación a esos hechos. Entonces acá hay algo muy concreto. Después, el relevamiento que han hecho los distintos órganos públicos que se entrevistaron con las personas detenidas dan cuenta de esto, ¿no? Ninguno tenía alcohol en las manos, ninguno tenía la pirotecnia necesaria para generar el hecho del auto de cadena 3, ¿no? Sí. Efectivamente, no estamos frente a la presencia de una situación de terrorismo. Bien. Hay que cuidar mucho ese término porque ya sabemos lo que significa, ¿no? Diego, gracias por lo que hacen siempre desde el CELS en situaciones como esta. Ya hablaremos con más tranquilidad. Un gran abrazo. Disculpas, No, está muchas muy bien. gracias a usted. Gracias por este rato. Bien, Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS. Elena, gracias por haber venido hasta acá en medio de toda esta situación y por supuesto que estamos muy, pero muy atentos y atentas a cómo sigue esta situación. Son agendas que no soltamos fácilmente y sobre todo con el gran trabajo de Irina. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a ir a una tanda. Al regresar vamos a seguir hablando de la calle, pero también hablando del Palacio, porque está el diputado radical Carvajal para charlar con él respecto de lo que puede llegar a ocurrir a continuación en diputados, porque vamos a hablar de la gira del presidente Javier Milei, vamos a hablar qué pasó con el dólar y vamos a insistir además con los registros de todo aquello que nos da a entrever que aquí hay una intención muy manifiesta de generar miedo, esa palabra que se vuelve a asociar lamentablemente con la política en la Argentina para que las calles estén despejadas, siempre con el fin de implementar un modelo económico y social. Tanda y venimos. Muy bien, seguimos en QR hasta las 11, noche de viernes, y como cada viernes hacemos nuestro repaso semanal. Vamos a nuestra plataforma, la plataforma QR, que tiene géneros tan diversos como la propia realidad que vamos generando en la Argentina. Todo arrancó el lunes, ¿se acuerdan? La celebración de los 6 meses del gobierno de Javier Milei. Felices 6 meses preguntándonos, quedan algunas migajas en algún punto y uno podría decir que aquí hay un género infantil, si se trata de este tipo de celebraciones y en la realidad en la que estamos. Nos vamos al martes. El martes la base está, miren qué buena portada. Esta portada nos acompaña desde el comienzo del programa. Es mucho decir, porque desde el comienzo del programa que este es un tema muy importante para la política argentina. Y este es un thriller, ¿no? Porque ha tenido de todo, suspenso, acción, negocios. La base está, nuestra portada y nuestra oferta del martes. Nos vamos al miércoles. Bueno, la portada del miércoles la puso La Calle, ¿no? Y aquí, sin dudas, tenemos una de terror. Me parece que no hay mucho más para decir. El Palacio y La Calle, en un homenaje también a aquel trabajo de Miguel Bonazo. Y nos vamos al jueves. ¿Cuál es nuestra portada del jueves? Bueno, estaba la ley, ¿no? Milei. Un detalle que no compartimos ese día porque fue un día de mucho vértigo. Yo sé que está lejos, pero en las tablas dice paquete laboral, blanqueo, paquete fiscal, RIGI, impuestos. La portada del jueves, que yo diría en términos de género, y esto es una épica, ¿no? Probablemente. Bueno, y vamos a la portada de hoy, que completa nuestra semana, como arrancamos en la jornada, en el programa de hoy, en la apertura del programa. La portada de hoy es el miedo, y quiero resaltar, ¿quiénes son los que tienen miedo hoy en la Argentina? El miedo nuevamente asociado a la política en nuestro país. Tienen miedo las jubiladas, tienen miedo los jóvenes, tienen miedo las obreras y los obreros, trabajadores, y tienen miedo, puede ser un docente, puede ser una médica, en fin. Bueno, las portadas de la semana, el repaso en nuestra plataforma QR, los diversos géneros que nos da la Argentina o que nos sabemos dar en la Argentina, y estas son las voces de esta semana. Se hizo en un lapso de 5 o 6 meses cosas que realmente no se hicieron en 100 años. Acercamos a CONIN y nos pidieron fotos de los niños recibiendo el alimento. Sí, es verdad que hubo una oferta y que hubo una aceptación, pero que no tiene nada que ver con la negociación de la ley base.
Hay gente que se está muriendo de hambre. ¿Por qué no mandan los alimentos? Escuchen a la gente, escuchen a la gente. Nadie que se precie de ser peronista o que quiera su país puede dejar que se rige y pase en el Senado. Petovelo es lo más grande que hay. Digo, Petovelo es una ministra sensacional, es buena, es decente. Uno piensa en lo que hoy representa el Papa Francisco, primer Papa argentino, primer Papa latinoamericano. La verdad que una revolución dentro de muchos factores. Se dio algo que nosotros preveíamos, ustedes también, los periodistas también ya lo tenían el poroteo cuantificado, pareciera, porque se hablaba mucho del desempate. Que han reprimido a los diputados de la Nación que iban a acompañar la movilización que está afuera en contra de esta ley. Vení, vení. El mismo presidente de la Nación habló de un golpe de Estado. Hoy los golpes de Estado son la lógica del desgaste de la gobernabilidad. En realidad Terminator era el depravado de la película. No la entendió o le contaron mal la versión. Una termina con la cabeza achatada. Sarah Connor la hace así, quedó ahí el Terminator. Mi voto es afirmativo a la orden del día 3724. Hay 3 billones que corresponden al Banco Provincia, pero como el enano comunista, digamos, o sea, genera déficit fiscal, tiene recontra exigido al Banco Provincia, tomándole financiamiento, por ende están apretados de liquidez y no lo pueden tocar. Bien, voces de la semana. Queremos agregar 2 episodios para completar que nos parecen importantes. Primero, la renuncia de Joaquín Cotani, que es el secretario de Política Económica de la Nación, del Ministerio de Economía. Es el viceministro de Economía. Es el viceministro, sí, es el segundo hombre. Bueno, que estaba dentro del ministerio, le habían acotado su participación y él no estaba de acuerdo tenía diferentes miradas con el tema de la inflación, la recesión, la acumulación de reservas. Es un hombre que, bueno, este tipo de modelo podía avalarlo en algún sentido porque venía de participar con Cavallo en los 90. Claro, un hombre, no sé si un hombre de Cavallo estrictamente, pero muy ligado. Sí, trabajó con Cavallo, pero bueno, no sé si ahora Cavallo es el jefe de él, pero venía de alguna manera... Venía de Estados Unidos Cotani ahora. Sí. Estaba en Estados Unidos, lo llaman Sí, porque trabajó en el Banco Mundial, es un hombre de distintos organismos, ¿no? ¿Qué es lo que dice Cotani? Dice, bueno, por razones personales tengo que renunciar. Por lo menos no dijo que se iba de gira con los ratones paranoicos, digamos, ¿no? Sí, claro, sí. Por razones personales, pero uno sabe que 2 cosas me parece que hay que hilar aquí. Una, que la relación Milei-Cavallo, para Milei, el mejor ministro de Economía de la historia. Antes, la relación estaba muy deteriorada porque Cavallo no está de acuerdo con el devenir del modelo económico, sobre todo lo que decía Fernando, ¿no? Claro, porque a Cavallo hasta propuso hasta un desdoblamiento cambiario para que no sufran tanto el tema de las reservas, para que el campo no quede retrasado y liquide, cosas que a Milei no le gustan nada. Y Milei, que fue tan crítico de Caputo, así como dijo que viste que en 5 minutos pasás a ser el mejor, ahora Caputo salió a decir algo por los últimos 100 años. Yo realmente es como si en el fútbol si hicieras un gol y dijeras que es el mejor gol de los 100 años. Bueno. Cada vez que haces un gol. Cada vez que haces un gol, sí, el mejor de los 100 años. En el fondo es mirado como un timbero Caputo en el ambiente, digo, Cavallo no. Cavallo es un hombre del establishment, pero es técnicamente mucho más reconocido. Cotani probablemente con una mirada macroeconómica muy distinta. Muy distinta y lo fueron raleando y dijo hasta aquí llegué y se fue. Claro, porque el otro elemento, perdón Martín, es que después de todo lo que ocurre con la ley bases, probablemente el gobierno esté pensando en fase 2, esté pensando en, bueno, a partir de ahora hay otro desafío, digamos, ¿no? Lo voy a parafrasear, ya el diputado Carvajal, seguro vamos a charlar sobre eso, pero acá tenés las herramientas, ahora tiene las herramientas el gobierno, pero y quizá en esa nueva fase, quizá Cotani diga, bueno, hasta acá llegó mi amor. A ver, generalmente lo llamativo de esta etapa que se está viviendo en economía es que el golpe recesivo que dio Milei es tan fuerte que aún generalmente los economistas liberales que al peronismo le critican el consumo y fomentar la actividad y todo, le están diciendo te está yendo de mambo con la recesión. Claro. Entonces, lo escuchás a Broda, lo escuchás a Melconian preocupados por la actividad. Yo nunca lo había escuchado eso de los liberales, pero últimamente están diciendo, no, esto es un desastre, porque una cuestión es una caída del 40% en algunos rubros.
para cualquier tipo, dice, esto es insostenible, por más que sea de lo que sea, ¿se entiende? Se entiende perfecto. Y no le importa. Entonces, este hombre dijo, no, che, está bien, pero estamos rompiendo todo esto. Y no lo escuchaban. Vamos al número y hagamos el número. Si el número está, no me importa lo que pase. Bueno, esta es una de las cosas que queríamos agregar. Y hay otra, en QR venimos insistiendo, somos también medio perro de presa como Cerolini con algunos temas que por ahí pasan inadvertidos y nuestra tarea es subrayar algunas cosas de la semana. Ayer se había conocido lo que ocurrió en la iglesia de la Santa Cruz. En el marco de una misa se había cantado La patria no se vende, ¿se acuerdan? Bueno, lo que vamos a ver ahora ocurrió hoy en la parroquia Inmaculada Concepción de María en el barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, y la presidió el obispo Gustavo Carrara. Ahora les cuento quién es Gustavo Carrara y por qué es importante, pero miren lo que pasó. Bueno, evidentemente se está multiplicando esto. Cuando estos cánticos carnan en algunos lugares en particular, se cantó en la cancha de Argentinos Juniors. Argentinos Juniors estaba jugando mientras el Congreso estaba deliberando y se cantó esto. Ya son 2 las parroquias en las que efectivamente esto está sonando. Son los cantitos típicos de un momento del país también, ¿no? Cierto, de algunos sectores, ¿por qué no decirlo? Pero quien presidió esta misa era el obispo Gustavo Carrara. Esto fue en memoria de Mauricio Silva, el cura barrendero desaparecido en 1977. Y Carrara es el obispo auxiliar de Buenos Aires, es el vicario general de la diócesis, es el segundo de García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires. El que estuvo al frente del Te Deum del 25 de mayo, ¿se acuerdan? Que es muy próximo no es al un Papa. dato menor, muy próximo al Papa. Los dos son próximos al Papa, Carrara también. Que de alguna manera nos mete también en la historia que nos va a contar Martín respecto de la presencia de Milei en el G7. Pero atención a estas situaciones que se van dando y en qué lugares y qué dice la Iglesia Católica Argentina. No son todas las diócesis iguales, piensan distinto, pero se manifiestan y cuando se manifiestan, bueno, algún ruido hacen. Nos metemos en el G7. Lo que se ve es que había mucha gente, Pablo. Sí. Además, se vio en la Santa Cruz y se vio también en esto. Así es. En estas escenas. ¿Qué pasa con Milei en el G7, Martín? El G7 terminó. Milei fue al G7. G7 es la reunión de los países industrializados, de los más industrializados, son los 7 más industrializados. Antes era G8 con Rusia. Rusia no está más, desde el tema de Crimea, incluso antes de la guerra de Ucrania. Milei fue al G7 y tuvo unos encuentros de reacción disímil por parte del propio presidente. Estamos viendo las imágenes aquí con Giorgia Meloni que lo recibe. Ahí está. Con Meloni, euforia. Meloni es la primera ministra italiana. Muy afectuoso también el trato. Sí, ganó las elecciones del último domingo. Sí. Tal vez Milei la esté felicitando, no lo sabemos porque uno no lee los labios. Ahí no hay traducción, eso es comunicación directa en castellano o en italiano, o tal vez Meloni sepa los 2 idiomas. Esto es con el Papa Francisco. Con el Papa. A ver, de nuevo. Está el Papa. ¿Qué es? ¿Película muda? No, es que no había audio. ¿Pero qué? No, pero, a ver, perdón. Sí. Al presidente lo filman siempre. Sí. Lo filman, lo graban. El presidente viaja con cámaras. Sí. Esto no es periodístico, tiene a ver, cámaras pongamos propias. pausa al repaso de contacto y a ver si podemos ver específicamente el momento del encuentro de Milei con el Papa Francisco. Este es el silencio de la pieza, digamos, ¿no? Sí. No, claro, esto no es que está mudo QR, QR Sí. nunca está mudo. No, esto es imagen original muda. Parece haber en el Papa un intento de contacto al mismo nivel del resto de los contactos que iba y los saludos que iba recibiendo el Papa, de Milei un poco más afectuoso, pero no fue respondido de la misma manera. De todas maneras, para andar sobreinterpretando algunos gestos no estamos. Veremos que... Pero para mirarlo sí. Sí, para observarlo. Para por lo menos, curiosear sí. estamos, Sí. sobre todo cuando uno compara. De nuevo podemos ver lo de Georgieva, ahí Con está. Georgieva hay audio, pues yo Ahí lo hay escuché, audio, sí, con claro, audio. ahí hay audio, ¿no? A ver.
Con Georgieva sí, efectivamente había audio. Y hay... Primer ministro Lo japonés. tenemos a ver, dale, lo compartimos. A ver. Excelente. Excelente. Qué placer enorme siempre hablar con usted. Siempre es un placer encontrarlo. Thank you. Thank you. Siempre me encantan las reuniones porque es hiper transparente y creo que conectamos desde la transparencia. Es un buen punto. Creo que sí. La otra forma de que nos conectamos ambos amamos la economía y nos entusiasmamos. El otro día estaba en una cena con un profesor y lo divertido era, ¿de qué hablan? De economía, porque lo que ahorita te hablan de economía. Exactamente. Y está claro que lo disfrutamos. Creo que lo probamos también en las charlas. Bien, allí la charla... Me dijo Cristalina, que era transparente a Cristalina, está muy bien. Sí, bien. Presidente. Es literal casi. Sí, pero es como decir, bueno, el comisario Garrote. Ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? porque... Jabonero, el titular del organismo donde tercerizaban y regulaban contratos, Jabonero. Ahora, lo que está haciendo es buscar fondos, ¿no? Sí, o sea, claramente. A nuestro ministro de Economía hoy presente, ¿qué le parece? Chicos, pero perdónenme, búsqueda desesperada de fondos, pero, ¿no es cierto? yo les digo, fondo podés buscar donde quieras, pero el Fondo Monetario es una puerta cerrada. El volumen que tenemos cuando te muestran los que vienen abajo, ¿cómo te van a dar más plata? ¿Qué? ¿Bajo qué excusa? Bien. No hay manera. Para mí ahí eso es terminado. ¿No? Con cualquier gobierno, sea el que venga. Bien, no un trato, ¿cómo decirlo? Muy complaciente por parte del presidente, muy, en el mejor de los sentidos, lo digo, excitado ante la presencia de alguien con quien tiene que rendir cuentas la Argentina. Y me detengo, nos encanta charlar de economía, es decir, como diciendo, somos dos personas que nos encantan leer los manuales de economía, los libros de economía. Sí, aquí, igual, aquí hay vidas de rendir cuentas, a mí me llama la atención, lo de tenés que ir el 4 de julio a China, eso es una cargada. Ahí vamos a ir. Ahora está diciendo otra cosa Milei también, ¿no? En realidad es un signo de modestia de Milei por lo que nos tiene acostumbrados, porque se pone al mismo nivel que Cristalina Georgieva. Claro. Bien, normalmente él se pondría por encima. Bastante por encima. Se concedió y se pone al mismo nivel que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Bueno, cerramos. Reunión del G7, entonces el presidente invitado, la Argentina invitado, se va para Suiza. Así es, se va para Suiza a otra reunión más, a otra cumbre. Y en el G7 lo que hubo de novedad es contra China, contra Rusia, y un documento de 36 páginas. Sí. Contra China, contra Rusia. Y casi, te diría, interpretación mía, casi es una justificación del voto a la extrema derecha del domingo pasado en Europa. Porque una de las conclusiones fue, Europa tiene que rearmarse, o tiene que armarse todavía más para la amenaza rusa o la supuesta amenaza rusa, lo que ustedes quieran, digamos, lo que cada uno elija. Bien. La baja del bienestar y la baja de las condiciones de vida por el rearme fue una de las causas del triunfo del avance de la extrema derecha el domingo pasado. Gracias, Martín. Viene a continuación Fernando Carvajal, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Diputados vuelve a estar en el centro de la escena. Y vamos, para presentarlo, a compartir la palabra del jefe de gabinete, Guillermo Francos. Claro, consultado en el momento en que la ley bases es aprobada en general en Senado. Las preguntas sobre Franco es, bueno, ¿y ahora qué es lo que va a buscar el gobierno de diputados? ¿Reafirmar lo que se cambió? ¿Respetar los acuerdos que lograron efectivamente ese voto? ¿Y qué pasa con lo que se rechazó? A ver qué dice Francos. ¿Se pueden modificar muchas cosas teniendo en cuenta lo que ustedes han acordado con los senadores? Digo, yo creo que en la parte fiscal tenemos que modificar cosas. ¿Se pueden gobernadores por la parte fiscal? Que se rechazó, ¿se pueden presentar nuevos proyectos en el corto plazo? No, yo creo que hay partes que pretendemos insistir. Tiene que insistir. Y después veremos. Bueno, todos los... No, del presidente, no. ¿Cuáles serían esas partes? Yo creo que tenemos que insistir en bienes personales y en impuestos a las ganancias. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto para mí.
¿Qué va a pasar en diputados? ¿Qué es lo que se viene? ¿Dónde, ayúdanos a poner el foco, digamos, en la discusión que se va a dar en diputados con la vuelta a la ley bases? Es difícil saber lo que va a pasar. Sí creo bueno decir lo que no debería pasar, que es lo que pidió el ministro, es decir, reinstalar temas que han sido rechazados. Y digo esto porque es claramente el gran tema de discusión. Rechazado fue, perdón, moratoria previsional. Moratoria previsional es un capítulo aparte porque no es que fue rechazado, no se votó, sino que fue retirado. Con lo cual, la cuestión de que no puede ser tratado es más clara todavía. Es más clara todavía. Respecto a lo que es el impuesto a las ganancias y la reforma a bienes personales, ahí sí hubo una votación. Y una votación de rechazo. Y también hubo un rechazo a la posibilidad de votar el dictamen de minoría que había presentado Lustó, que de última hubiese sido una salida que hubiese tenido el gobierno para decir esto se aprobó y luego lo cambiamos. Desde el momento en que hubo un rechazo, claramente esta cuestión no puede ser llevada nuevamente. El gobierno salió muy rápidamente a querer instalar esto como una posibilidad y hay que ser muy consciente que desde el punto de vista jurídico, constitucional y reglamentario, en realidad esta posibilidad no existe. Pero perdóneme, ¿no? Sí. ¿Todos los radicales piensan lo mismo? Mirá, no sé, no está muy claro esto, pero a ver, esto más que pensamiento radical, es una cuestión constitucional y jurídica. Después está, ¿cuál va a ser la decisión política que se va a tomar? Está muy claro que yo y algunos más seguramente nos vamos a mantener en esto. No voy a negar que hay muchos sectores de que están tan preocupados por votarle cualquier cosa al gobierno que el cumplimiento de la Constitución les parece un tema secundario. Inclusive dentro del peronismo también pasa lo mismo, pero por eso me pregunto si va a pesar en algún momento el concepto de los partidos, porque estamos viendo que los partidos tienen una línea en general, pero después algunos hacen cualquier cosa. Está muy claro que el mapa político está fragmentado. Nosotros tenemos dentro del bloque diferencias políticas, cómo nos paramos frente al gobierno. Algunos estamos orgullosos de cumplir un rol opositor, responsable y serio, porque no es que votamos todo en contra, pero estamos muy dispuestos a ponerle límites. Y cuanto más el gobierno profundiza su desmesura, la verdad es que la necesidad de poner límites va siendo cada vez más fuerte. A ver, Fernando, quiero entender bien algo, porque el gobierno podría decir, bueno, no se rechazó la ley, en este caso el paquete fiscal o la ley base, no se rechazó, se aprobó la ley y hay un artículo que se rechazó. Entonces podría ser como que la ley fue modificada y vuelve modificada y eso habilita a diputados a revisarlo. Esa es de alguna manera la argumentación, pero eso podría valer para un artículo o un tema menor dentro de una ley que trate un solo tema. Acá el origen del mal es que estamos con la malparida, que es esta ley que vino mal de entrada, que no es una ley, que son, en principio son dos leyes en sentido técnico, pero a su vez cada una de estas leyes contiene dentro de eso un montón de leyes. Entonces, si el Senado dijo que no a todo un capítulo que modifica un régimen tributario, bienes personales, y que reinstala un régimen tributario como es impuesto a las ganancias, cuando eso es rechazado, no hay texto alguno. No hay una adición o una modificación como dice la Constitución. Hay un rechazo. Y ese rechazo es sobre todo el contenido. Y entonces, perdón, ¿Franco juega para la tribuna o está buscando un objetivo real? Yo creo que están buscando un objetivo real. Y ¿Están si buscando me permitís, torcerles la mano a ustedes? No sé si a nosotros, a la Constitución. El problema es la Constitución, acá no es nosotros. La verdad es fíjate que no hemos entrado a la discusión de fondo de si está bien o mal bienes personales, que sería otro debate. Este es un análisis, ¿vamos a respetar o no respetar la Constitución? ¿Qué va a pasar? No lo sé. Si me preguntás, y por muchos silencios que hay, inclusive de muchos sectores de Unión por la Patria y muchos gobernadores que quieren que vuelva impuesto a la ganancia, es muy probable que se logre una mayoría que insista. ¿Qué va a pasar ahí? Pero perdón, una mayoría. ¿Puede el Congreso resolver algo que en realidad se da de bruces con la Constitución? Sí, lo puede hacer porque las cámaras son en principio intérpretes de estas cuestiones y puede tomarse la decisión y hacerlo. Pero ¿qué va a pasar al otro día? Fundamentalmente en ganancia y no tanto en bienes personales. En la Corte Suprema eso. Te vas a encontrar con una lluvia de amparos. Claro. ¿Y por qué la diferencia? Porque en impuesto a las ganancias vos estás cobrando un impuesto.
En bienes personales están concediendo un beneficio, que además es voluntario, por lo cual la afectación del derecho es más relativa. ¿Por qué voluntario, dice? Digo, porque vos tenés la posibilidad de ir y pagar y de esa forma obtener el descuento, etc. Entonces, ahí no hay un perjuicio tan directo, más allá que puede haber algún cuestionamiento. Pero en el caso de impuesto a las ganancias, que reinstala un impuesto y que afecta a más de 1 millón de trabajadores, yo no tengo duda que va a haber una lluvia de amparos. Y ahí es donde el Poder Judicial va a tener la posibilidad de revisar si efectivamente, como decimos algunos, esta ley, si sale así, no está respetando la bicameralidad. Porque el texto que se va a querer aprobar como ley no fue aprobado por el Senado. ¿Pasó alguna vez esto? Yo no tengo registro así, de esta forma, no hay antecedentes. ¿Por qué? Porque no hay antecedentes y por eso yo digo que el error es político y de mala gestión del gobierno de haber mandado una ley tan extensa cuando no tenés mayorías claras. Perdóneme, usted en diputados, cuando se votó en diputados lo que pasó al Senado, sí. ¿Usted cómo votó? Yo me abstuve, la primera vez voté a favor en general, entendiendo que había que darle al gobierno la posibilidad de discutir. La segunda vez me abstuve en repudio a las pésimas prácticas que se hicieron en el camino y empecé a votar algunas cuestiones, algunas voté a favor y otras en contra. Voté en contra de todo el capítulo de delegación de facultades, que para mí es el peor aspecto que tiene esta ley. ¿Por qué, Fernando? ¿A qué? Pues se le limitó mucho eventualmente la delegación de facultades, sí. Pero ¿qué puede hacer el presidente? Y sigue teniendo, a ver, las delegaciones de facultades, la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo tienen lógica cuando son para un objeto muy concreto y muy determinado y con márgenes jurídicos claros. Es decir, fijo un impuesto y digo, le doy al presidente la facultad de mover la alícuota entre el 10 y el 15. Claro. Y tiene ese margen. Y entonces en la ley yo le digo, te delego, movete entre este margen. Ahora, cuando yo delego todo un sector de políticas públicas y le pongo como límite a esa delegación principios generales, en realidad no estoy limitando nada. Bien. Entonces, la verdad es que lo que puedo hacer es muchísimo. Con lo cual digo, los escuchaba antes, mi ley ahora no va a poder decir el Congreso, las ratas me entorpecen las funciones, etc. Ahora, ¿qué va a hacer? No lo sabemos. Y honestamente, en un gobierno que incurre en la desmesura en que incurrió la ministra de Seguridad el otro día, hablando de que esto fue un golpe de Estado porque hubo un grupo de vándalos que generaron estos escenarios. Y vándalos diputados entre ellos, ¿no? Para sí, también, digo, también. Pero digo, la desmesura de hablar de golpe de Estado en este país, de hablar de terrorismo frente a un hecho que es policial, que en lo personal me parece repudiable, pero llevarlo a ese nivel de desmesura y después a los 2 días ir a El Salvador a aprender los métodos de Bukele, la verdad que a mí me genera enorme preocupación sobre eso. Fernando, tengo 2 preguntas. Una, otra vez, sobre el trámite legislativo. No ya tan en términos jurídicos, porque las crónicas de la reunión que Franco tuvo con referentes de lo que se han denominado las oposiciones dialoguistas, dicen que Franco dijo, vamos a volver a insistir, incluso con algunas cosas que se acordaron en Senado para que tenga esa aprobación. Yo no tengo todavía certeza, no sé si las interpretaciones están correctas, pero vamos a suponer que el gobierno, primero, ¿qué cree usted? Pero que el gobierno insiste con cosas que se modificaron en el Senado. No es un problema jurídico, pero ¿sería un problema político para Franco? Sí, jurídicamente exactamente ahí no hay ningún problema, que podríamos volver al RIGI anterior sin ningún tipo de cuestionamiento. Me parece que el problema lo va a tener el gobierno porque va a implicar el quebrantamiento de acuerdos legislativos que alcanzó con distintos sectores. Claro, eso. O sea, perdería la confianza como interlocutor Franco, por ejemplo. Que exactamente. Digo, la confianza en el gobierno es muy limitada. Franco, dentro de todo, ha logrado construir algún nivel de acuerdo. Yo creo que si se avanza en este sentido, va a ser un nuevo problema para el gobierno. Porque se supone que algunas de las cuestiones que plantearon los senadores que aceptaron modificarse fueron charladas con diputados por también. Supuesto. No supongo que sea todo aislado, porque si no, Pero aparte, más que nada, fueron consultadas con el gobierno. Y si entonces ahora el gobierno es el propio gobierno el que estimula volver esto para atrás, quien está incumpliendo con su palabra es el propio gobierno. Y Fernando, este es un gobierno que no para de tirarse tiros a los pies y entorpecer su propia gestión todos los días, por lo cual no me sorprendería que también hagan esto. Bueno, parecida a mi última pregunta, que es, vamos a suponer que efectivamente termina habiendo ya la aprobación de la ley base, del paquete fiscal, en las modificaciones que tengan,
es promulgar la ley, el gobierno tiene las herramientas. ¿Cómo imagina la próxima etapa del gobierno con esas herramientas hacia adelante? Espero que sea ejerciendo razonablemente las facultades que le hemos concedido, pero honestamente creo que todo va a depender del humor social. Mientras el gobierno sienta que tiene carta blanca de la sociedad para hacer lo que quiera y que no paga costos políticos por los daños sociales que está ocasionando, yo creo que no va a seguir avanzando en el sentido en que lo está haciendo. Creo que si empieza a percibir que el humor social cambia y empieza a percibir de que empieza a pagar un costo político por hacer las cosas malas que se está haciendo, puede haber un cambio de rumbo o por lo menos morigerar un poco la cuestión. ¿Y el humor social, a tu juicio, cómo está? Pues vos hablas de percepción del gobierno. ¿Cuál es tu percepción? Yo la percepción que tengo y que la vivencio cuando hablo con mis votantes en Formosa es que todavía hay un clima de tolerancia y de espera y de confianza a que las cosas pueden estar mejor. La verdad es que en lo personal creo que no es así. Creo que nosotros no queremos volver al pasado, pero tampoco estamos dispuestos a resignarnos a que no hay futuro, y yo lo que siento es que con Milei no hay futuro. Pero la sociedad todavía tiene una cuota de esperanza. Yo soy muy cuidadoso en las palabras porque tengo que ser respetuoso de esa esperanza que muchos ciudadanos tienen, pero también tengo la obligación de decir que yo no la comparto y que creo que vienen tiempos muy duros para la Argentina y tenemos que estar preparados para aguantar esto, reitero, porque tampoco queremos que vuelva al pasado que no compartimos, pero tenemos que construir un futuro que sea diferente, y creemos que el radicalismo, con su historia, con su posición socialdemócrata, con su compromiso con las instituciones y el compromiso de construir una patria con desarrollo y trabajo, tiene algo para decir en ese futuro. Fernando, gracias por haber venido. Ha sido un gusto, muchas gracias. Buen fin de semana. Bueno, llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a ir a una tanda aquí en QR, y al regresar tenemos otro de nuestros segmentos que queremos mucho y que valoramos mucho, es el Club de la Casta. Todo eso, lo que resta de QR en este viernes hasta las 23. Bueno, muy bien. Arrancamos este bloque de QR y nos vamos metiendo en un segmento que nos apasiona y nos entristece al mismo tiempo. Ustedes saben, cada quien tiene su club. Puede ser un club de fútbol, de cualquier otro deporte, puede ser el club de barrio, puede ser un club más amplio de todo el país. Pero lo que no teníamos idea era que éramos 46 millones de argentinos y argentinas pertenecientes al Club de la Casta. Este es nuestro segmento, tiene esta presentación. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta, lo paga la casta. Bueno, muy bien, muy buena la marcha de hoy, el himno de nuestro club. Aquí está, nuestro nuevo asociado es Mauro Stefanisi con su carnet del Club de la Casta, fundado en 2023. Con número de socio 44.656.728. ¿Y por qué Mauro Stefanisi es nuevo asociado del Club de la Casta? Porque es el presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, nos está esperando en el living y lo voy a saludar. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar acá. No, a ustedes. ¿Te imaginabas que eras parte del Club de la Casta? No, la verdad que no. La verdad que no, un poco fuerte verse con el carnet, pero bueno, lamentablemente es real, ¿no? Explícanos bien qué significa ser electrodependiente. Bueno, son personas que necesitan de la energía para poder vivir, porque están conectados a un respirador, a un concentrador de oxígeno, a una bomba de alimentación, a diversos equipos que o bien los mantienen con vida o permiten que no se siga deteriorando su salud, ¿no? En ese gran universo, en el caso más extremo tenés una persona como en el caso de que era mi hijo, que falleció en 2020, pero estuvo 6 años conectado a un respirador, que es cuando se cortaba la luz teníamos que ir corriendo a un hospital, con todos los riesgos que eso implica, tanto del traslado, de un virus intrahospitalario, como en el otro extremo tenés personas que tienen apneas de sueño y necesitan de un CPAP o de un BiPAP
para poder dormir, porque si no tienen falta de oxigenación en sangre y se sigue deteriorando su salud. Claro, o sea, estamos hablando de personas que dependen de la electricidad para que no se deteriore su calidad de vida o eventualmente para no fallecer. Para no fallecer, exacto. ¿Y qué necesitan del Estado las personas electrodependientes? Bueno, necesitan de un Estado presente, básicamente, ¿no? Porque te imaginarás que esto no se resuelve ni entre privados, ni lo soluciona el mercado. Acá hay una ley nacional que logramos en 2017, que entre otras cosas lo que establece es la gratuidad del suministro para estas personas que en su gran mayoría están en internación domiciliaria, que eso también significa que le ahorran un dinero al Estado, porque sale más barato para el Estado la internación domiciliaria que una cama en un hospital, en una terapia intensiva tradicional. Liberan camas, porque de otra manera estarían ocupando una cama en ese hospital. Y después la ley también establece el derecho y la obligatoriedad de la empresa a entregar una fuente alternativa de energía. ¿Para qué? Para que cuando se corte la luz no tengas que ir corriendo ni a un hospital ni a lo de un familiar para poner en resguardo la salud y la vida. Y Mauro, ¿qué pasa con las personas electrodependientes que necesitan de esta relación con el Estado o esta mirada del Estado sobre esa situación cuando llega un topo que lo quiere destruir por dentro? Bueno, pasan dos cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta ley, para acceder a todos estos derechos, tenés que inscribirte en un registro que está a cargo del Poder Ejecutivo, está a cargo más precisamente del Ministerio de Salud, un registro que se renueva cada 2 años y lo que está sucediendo, por un lado, son renovaciones que se rechazan, por lo cual a esa persona lo que le sucede es que por primera vez le vuelve a llegar una factura en un contexto de incrementos tarifarios de 200.000, 150.000 pesos que no puede pagar. Y después, no solo que se están rechazando renovaciones, es decir, personas que ya tenían... ¿El rechazo de las renovaciones eran habituales? ¿Siempre son problemáticos? No, son personas que hace 2 años y hace 4 años se le dio la condición de electrodependiente y ahora el Estado Nacional dice, no, ¿sabés qué? En realidad no lo sos. Y después tenés... Pero perdón, ¿por qué? ¿Porque hubo una decisión de revisar cada una de esas autorizaciones o...? No, se tiene que renovar cada 2 años. Entonces, cuando vos lo renovás, lo que te están diciendo ahora es que no sos electrodependiente. Básicamente, el argumento es que utilizás un equipo que tiene una batería externa, lo cual en realidad va en contra de la ley, porque independientemente de que esa batería pueda durar 2 o 3 horas, la ley establece que tenés que tener suministro continuo y tenés que tener la gratuidad del suministro, independientemente de que tu respirador quiero entender tenga o bien no esto, tenga. Mauro. ¿Hay alguien dentro del Ministerio de Salud o de alguna dependencia del Ejecutivo que mira una planilla de una familia que tiene algún familiar o una persona en esta situación y le dice, vos no sos tan electrodependiente? ¿Esa es la escena? ¿Eso ocurre en alguna dependencia del gobierno? Sí, y es más grave que eso. Porque esa misma persona que hoy te dice que no sos, es la misma persona que hace 2 años te dijo que sí eras. Es decir, el asesor médico sigue siendo el mismo. No es una cuestión personal contra él, pero para entender la gravedad, porque es hasta una contradicción interna. Porque sin haber cambiado la patología de base, sin haber cambiado la reglamentación y sin haber cambiado ninguna otra normativa, la misma persona que hace 2 años te dijo sos electrodependiente, hoy te dice que no lo sos. Y uno infiere que si sigue en la gestión, por más que haya entrado con Ginés González García y con Alberto Fernández, si sigue en la gestión es porque hizo bien su trabajo. Si hubiese incorporado al registro personas que no lo eran, creo que no lo premiaban con la continuidad en el cargo. Por lo cual, si hizo bien su trabajo y sigue en la gestión, no entiendo por qué ahora esa misma persona te está rechazando. Cambio de criterio. Este era uno de los temas, me parece. Es uno de los problemas. El otro problema son solicitudes nuevas que se ingresaron, se solicitaron en diciembre, en enero, y todavía no tienen respuesta. Es decir, para ponerte un caso puntual, tenemos un caso de una nena de Banfield, se fue en diciembre bajo internación domiciliaria, inició el trámite, porque su hija tiene que empezar a usar un respirador. Al día de la fecha no lo incorporaron al REX, que es el nombre de este registro, y tiene una factura de 120.000 pesos. Entonces, digo, es grave, porque además van a contramano, porque si vos vas a decir aumentar las tarifas, no vamos a entrar en el debate si está bien, si está mal, si son razonables, si no. Ahora, hay una decisión política de aumentar las tarifas. Vos lo primero que tenés que hacer es decir, che, ¿qué hacemos con los electrodependientes? Vamos a agilizar sus trámites, prestemos atención a esto.
A contramano de todo eso, lo que están haciendo es rechazando y demorando los trámites. Y digo rechazar porque no me quiero poner muy técnico, porque es peor. Porque en realidad lo que están haciendo, están enviando los expedientes a guardia temporal. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Lo mandan a archivo, con un informe médico desaprobado lo mandan a archivo. No sacan el acto administrativo ni la resolución que te dicen que te rechazan. Y esto es grave porque te imposibilita seguir por la vía administrativa. Claro. Vos necesitas el acto administrativo que te rechacen para poder presentar un recurso de reconsideración y quedar habilitado para ir a la justicia. Perdón, bueno, te mandan el expediente a guardia temporal. Sí, Martín. Lo que vos decís es que te cajonean directamente. Exacto, te mandan archivo. Y en el caso de los electrodependientes, ¿incluís también, en algún momento en la época de Macri, 2016, cuando se discutió tarifas, ese tema estaba, ¿incluís también a quienes no tienen otra posibilidad que usar electricidad? Porque no hay red de gas, ni siquiera pueden comprar garrafas, eso no está incluido. No, porque son electrodependientes por cuestiones de vida y de salud. Lo que vos mencionás, para diferenciarse, se los denomina electrointensivos. Necesitan hacer un uso más intensivo de la electricidad porque no tienen, por ejemplo, acceso a la red de gas, pero no dependen, su vida ni su salud dependen de la energía, salvo que tengan una condición puntual. Perdón, que están dentro de este registro. ¿Cuántos electrodependientes hay en la Argentina? Bueno, esa pregunta es fundamental porque genera más indignación. Son 10.700. 10.700, que además, a ver, yo he visto que en las casas más o menos paquetas le dice, mire, si se le corta la luz, cómprese este generadorcito que es japonés, o hay otros que son locales, chiquitos, que funcionan con gasoil, digamos, que no es, en los casos más graves, no sería una cosa tan complicada de resolver, ¿o no? No, y además ese equipo que las empresas tienen la libertad para poder establecer cuál va a ser la fuente alternativa de energía. Edelab usa grupos electrógenos, Edenor y Edesur usa baterías de litio. Ese costo lo asume lo asume la prestadora. Lo asume la distribuidora. Es una cosa enorme que vaya a complicar nada, ¿no? No, el único costo que asume el Estado es el subsidio energético, ¿sí? De esa persona que se le subsidia los 3 componentes tarifarios porque es electrodependiente. Pero vos que haces mención muy bien ahí a la fuente alternativa, déjame contarte que además salió la semana pasada una resolución del ENRE que lo que hace es también limitar el acceso a esta fuente alternativa de energía. ¿Por qué? Porque había 3 resoluciones anteriores que habían creado un fondo solidario. No quiero ser muy técnico porque además tampoco lo soy, pero perfecto, Mauro, para que se entienda, este fondo solidario financiaba obras de readecuación interna. Porque el requisito que pusieron para que vos puedas pedir esa fuente alternativa de energía es que tu instalación interna esté en condiciones. Tenés que presentar un certificado. Ese certificado, cuando va el electricista, te dice, mira, tenés que hacer una descarga a tierra, iluminación por un lado, lo que se enchufa va por otro, entre 300 y 500 mil pesos. Se creó un fondo solidario que se nutría de las multas de Edenor y Edesur, no es emisión, no es plata del Tesoro, y se destinaba a financiar estas obras. Habían puesto como tope que no podía superar 3 canastas básicas y media. ¿Por qué? Porque en la ley en realidad no tiene que ver con una cuestión socioeconómica. Estamos hablando del derecho a la vida, el derecho a la salud. Bueno, ¿qué hizo el ENRE? Derogó estas resoluciones, estableció que el tope es una canasta básica, por lo cual si tenés que estar por debajo de la línea de la pobreza. Cambió todo el procedimiento. Vos ahora no tenés que ir al ENRE, pedírselo, tenés que ir a la empresa. Y otra vez a contramano. Si la empresa ahora es la que decide para qué se van a destinar los fondos públicos, quién accede, quién no accede, más la tenés que controlar. Bueno, a contramano de eso, derogaron la resolución que había creado la mesa de control de aplicación. Este era el chiste de estar mano a mano con el mercado, digamos. Es eso, es el Estado se retira de su rol de receptor, de intermediario. Te dice, andá y habla con la empresa. Y lo solucionan entre partes. Mauro, cuando vos decís 10.700 dijiste, ¿no? ¿Los casos? 10.700 en todo el país, inscritos en el Registro Nacional. Cuando vos dijiste la palabra indignante, lo que yo interpreto, no sé si me equivoco, corregime, es que es indignante porque no estamos hablando de 47 millones de casos. 0,02%, como le gustan ponerlo. ¿Y cuánto, perdóname, de esos 10.700? Porque digo, si hay alguno que tiene mucha plata, capaz que ni lo pide, ¿no? El que no tiene puede comprarlo, ¿no? Claramente. ¿Cuánta gente tiene de esos 10.700 un aparato, cosa que el día que se le corte la luz no esté pensando que se muere? Bueno, esa información la tiene el ENRE. Nosotros hicimos un pedido de informe a través del Senado de la Nación. Todavía no tenemos esa respuesta. Pero bueno, claramente es como decís vos,
Los casos que nos llegan a nosotros, que nosotros nucleamos la asociación, es gente que no puede pagar la luz, que tiene que ir a un hospital. El que lo puede resolver por sus propios medios no se somete a la burocracia del Estado a estar 6 meses en un registro, presentando recursos de amparo, paga la luz, compra el grupo electrógeno, como decís vos, y ya está. Acá estamos hablando de gente que no tiene la posibilidad de hacerlo. Mauro, lo último, sea en el ENRE o el Ministerio de Salud, ¿cuál es el argumento que te dan? No sé si el vínculo es fluido, si hay un diálogo, no sé, pero ¿cuál es el argumento que te dan como para no volver a la situación anterior? Bueno, en el Ministerio de Salud fuimos recibidos por el director, Diego, no quiero decir mal el apellido, pero el nombre Diego, y él lo que nos explicaba de su punto de vista que estas personas que ellos están rechazando, desde su punto de vista, no son electrodependientes porque solo usan el respirador para dormir. La ley es clara, dice que son electrodependientes los que utilizan equipos de electromedicina. La reglamentación es clara, dice que son considerados equipos de electromedicina el CPAP y el BIPAP. Si un médico te lo indica es por una cuestión de salud, no por una cuestión estética. Por lo cual son. Y no se entiende por eso la indignación del número, porque esto no afecta a las cuentas de nadie. Estamos hablando de un grupo muy chiquito. Y ante la duda, si genera duda, digo, incluílo, porque la verdad que te estás arriesgando a que se corte la luz y esa persona haga un paro mientras duerme. Perdóname, una última pregunta por mi parte. Después de que falleció tu hijo, ¿por qué seguiste con esta tarea? Bueno, es un poco más profundo. Yo siempre digo que es hasta terapéutico, es encontrarle sentido al dolor. Joaquín, mi hijo, sufrió mucho, sufrimos mucho como familia y sentimos que en cierta manera, siguiendo adelante con esta lucha por todos los Joaquines, por toda la gente que está y todas las familias que están en la situación que estuvimos nosotros y no tiene a nadie que les dé una mano, que los ayude. Y un poco, en resumen, es eso, ¿no? Encontrarle sentido al dolor, seguir adelante, reconciliarme, si se quiere, con la vida. Y además porque uno asumió una responsabilidad sin querer serlo, terminó siendo referente de algo y sabemos que hay mucha gente que lo necesite, que lo requiere. Mauro, gracias por haber venido, gracias por haberte puesto esa camiseta que acabas de mencionar. Tristemente, bienvenido al Club de la Casta. Gracias por el carnet. Que estés bien. Bueno, me voy a la mesa, al encuentro de mis compañeros, para ir ya con algunos elementos que nos quedan de este QR de viernes. ¿Vieron cuando les dije? Nos encantaría hacer un programa de viernes, ¿eh? Pero está difícil la cosa para eso. Es un programa de viernes con un país de miércoles. ¿El miércoles fue eso? Sí, señor. Está muy el bien. Miércoles fue eso. El miércoles fue la represión. No, yo hablo del miércoles. La represión fue el miércoles. Estamos hablando del país de miércoles. Bueno, Corte Interamericana. Corte Interamericana de Derechos Humanos es la máxima instancia reconocida por la Argentina y por la Constitución Nacional, porque estamos hablando de tratados internacionales que figuran en la Constitución de 1994. Máxima instancia jurídica. Después de la Corte Suprema, vos vas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y terminás en la Corte. Bien. La Corte condenó al Estado argentino, al Estado, no a este gobierno, al Estado, por la causa AMIA. La causa AMIA viene del atentado a la AMIA, del que se están por cumplir en julio 30 años. ¿Qué dice con la condena? La condena no es a una pena, obviamente, en años, porque los estados no tienen esa condena. La condena incluye recomendaciones e indicaciones, obligaciones prácticas. Hay obligaciones sobre que los servicios de inteligencia no pueden mantener la confidencialidad cuando hay en el futuro no podrán mantenerla, cuando se trate de este tipo de delitos de acto terrorista. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que mostrar lo que están haciendo. Exactamente, lo tienen que mostrar, pasa a ser prueba directamente. No hay más chisme, no hay más operaciones. Creo que tenemos a una funcionaria, a la presidenta de la Corte Interamericana de Justicia, Nancy López, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo compartimos, dale. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta el reconocimiento total de responsabilidad realizado por el Estado, declaró la responsabilidad internacional de la República de Argentina por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la sede de AMIA, así como por no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento.
Bien. Hay dos cosas importantes en lo que dice muy rápidamente. Una, la Argentina no investigó, cosa que es pública, pero además esto es un fallo de la Corte. No es, y encubrió, las dos cosas. No investigó y encubrió la no investigación. Sí. Eso es lo que encubrió también. ¿Qué, Fer? No, yo quiero recordar a un compañero de colegio, Pablo Yalito, un compañero mío de secundario, murió con el hermano, que fueron a hacer el trámite por la abuela en la AMIA. Ese día fueron los dos, nunca habían ido a la AMIA, fueron a hacer el trámite 600. Por el entierro de la abuela y terminaron muriendo los dos. Juntos. Bueno, la Corte Interamericana, resaltamos esto, la instancia más importante de nuestra región en términos de justicia dice estas dos cosas, que se encubrió y que no se investigó, y muy importante, que si algo así puede llegar a ocurrir en los próximos años, ojalá, por supuesto que no, los servicios de inteligencia no pueden guardarse esa información, tienen que mostrar públicamente porque fueron parte activa, como casi prácticamente todo un gobierno en el encubrimiento. ¿No? Claro, fue parte activa. La inteligencia, ¿no? Y la justicia fue el juez Galeano, y además hay un fallo de la Cámara de Casación, que es un fallo de este año, hablando de encubrimiento. Tardaron, pero el fallo ese salió. Cuando Fer recuerda a estos hermanos asesinados en la AMIA, todo sale de los papeles, sale de los documentales, de las historias, y se vuelve una historia bien vívida, ¿no? Para toda la Argentina, para toda la comunidad argentina que efectivamente sufrió ese atentado. ¿Cuál será el peso institucional que se le dé a este fallo de la Corte Interamericana? Eso sí depende, me parece, de cada momento de nuestra... Sí, ahora el gobierno está obligado a cumplirlo. Si no lo cumple, está incumpliendo una resolución de la Corte Suprema, que insisto, de la Corte Interamericana, perdón, que es la instancia suprema reconocida por la Argentina. Digo, para ser claro, con todo respeto por cualquier organismo, esto no es Amnistía Internacional, y no estoy hablando mal ni nada por el estilo de Amnistía Internacional, ni America's Watch. Esto es una instancia reconocida por el Estado argentino a nivel constitucional. Está desobedeciendo, es como si nosotros desobedeciéramos a la Corte Suprema. En términos globales nos pusimos de acuerdo que lo que dijera la Corte Interamericana... Claro, hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo, claro. Acompáñenme hacia la pantalla. Vamos a cerrar QR y vamos a cerrar la semana. ¿Se acuerdan que hace unos días nuestros amigos y amigas de Indisciplinados en QR mostraron un trabajo inédito? Aquí se estrenó respecto de los momentos que estamos viviendo. Bueno, hicieron otro trabajo muy en línea con lo que les presentamos en el arranque del programa, y así comenzamos, de la productora Joc, con un registro de las juventudes que evidentemente no están en Narnia, que evidentemente les interesa lo que le pasa al otro, que evidentemente les interesa lo social, les interesa la política, y trabajaron respecto de lo que el miércoles, decía muy bien Martín, ¿no? Un viernes, pero con mucho sabor a miércoles todavía, lo que el miércoles volvió a asociar al miedo con la política. Este es el trabajo de Indisciplinados respecto de la represión del miércoles, del Palacio y la calle, y es la manera en que terminamos nosotros la semana. Un viernes muy difícil. Aquí lo compartimos. Que sea para bien, nos reencontramos el lunes. Todos sentimos miedo. Nadie se salva de esa emoción primitiva que nació en el principio de los tiempos. Cuando descubrimos que había algo inexplicable que nos podía anular, desaparecer, arrancarnos de la existencia. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Esta ley que se está por aprobar ahora en el Congreso es lo que nos está dando miedo a muchos trabajadores. Con todo esto que está pasando, el miedo es hoy. ¿Puedo tener miedo a ver a mis hijos y mi nieto pasar la miseria y el hambre que hemos pasado nosotros? El miedo en soledad es aterrador. Empezó la policía a reprimir. Paraliza. El miedo en esta altura es quedarme sin trabajo. ¿A qué comisaría se lo llevaron? No poder pagar el alquiler. Pero el miedo al lado de otra persona, en cambio, es diferente. Va a fluir y el otro te va a decir, no tengas miedo, porque yo estoy a tu lado. ¿Entendés? No es el que no tiene miedo, sino el que tiene miedo, pero igual avanza. Para eliminar el miedo hay que estar con otros, todo el tiempo. Es el principio de los grandes sucesos históricos. Ya lo sabemos.
sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo.